Hubiera preferido, atenienses, haber sido parte de la vida política de los viejos tiempos, cuando era apropiado que los jóvenes guardaran silencio, ya que la situación política hacía innecesaria su participación en el debate, y los mayores manejaban los asuntos del Estado correctamente. Pero puesto que la fortuna nos ha asignado una época en la que vemos el gobierno de la ciudad manejado por otros, mientras nosotros mismos sufrimos las consecuencias, porque lo peor de esto no fue provocado por los dioses o por el azar, sino por la agencia humana, me veo obligado a hablar. En efecto, o bien carece de inteligencia o es muy tolerante el que se deja explotar continuamente por cualquiera que lo desee y se culpa a sí mismo por la traición y la cobardía de los demás. Hemos tenido suficiente del pasado inmediato y del cambio de la paz a los peligros de la guerra. En estos tiempos anhelamos el día que fue y nos amedrenta el día que vendrá. Suficiente también hemos visto del cambio de la concordia a la hostilidad mutua y turbulencia. En el caso de otros, es el exceso de la fortuna lo que los hace arrogantes y sediciosos. Entonces, ¿qué debe pensar o decir un hombre que está por un lado cargado con dolor por el actual estado de la cuestión y al mismo tiempo siente que tiene algunas propuestas para prevenir su continuidad hacia el futuro? Lo primero que quiero señalar es que aquellos políticos que están disputando el uno con el otro han llegado a una situación paradójica, como pasa inevitablemente entre los que se complacen en discusiones estúpidas. Mientras ellos se imaginan que están expresando posturas opuestas, no se dan cuenta de que están llevando a cabo las mismas políticas y que los discursos de sus oponentes contienen los mismos argumentos que los suyos. Este es el único fragmento importante que tenemos de Trasímaco de Calcedonia, el famoso orador y sofista. Fue preservado por Dionisio de Halicarnaso, un historiador y retórico griego del siglo I a.C., pero Dionisio lo conservó no por su contenido, sino para analizar su estilo, que logra una mezcla entre grandioso y simple. Se trata de la introducción de un discurso político cuyo contexto inmediato es la guerra del Peloponeso. La referencia a los viejos tiempos quizás evidencia el tono conservador del joven orador. Bien pudo ser pronunciado delante de la asamblea o bien solo pudo haber circulado como panfleto. Cabe aclarar que no necesariamente refleja el pensamiento de Trasímaco, puesto que probablemente le escribió para un cliente. Como extranjero, él no podía pronunciar discursos públicos. Pero lo interesante es que el fragmento contrasta con las ideas expuestas por el Trasímaco de Platón en el diálogo La República, para quien la injusticia es superior a la justicia es lo que le conviene al más fuerte y un gobernante puede modificar las leyes y normas morales a su gusto si tiene el poder suficiente. Platón nos muestra el peor lado de Trasímaco, arrogante y soberbio, pero ¿acaso Trasímaco estuvo dispuesto a ponerle un freno a su teoría social cuando la situación política se torna demasiado inestable e insegura? La idea que este fragmento difunde aplica para todas las épocas. El acuerdo entre los partidos políticos para garantizar un gobierno pacífico y equilibrado. Además, el comentario de que los conflictos políticos se basan más en una carrera por el poder antes que en diferencias ideológicas fundamentales nos resulta muy familiar. Trasímaco seguramente estaba decepcionado con la política de su tiempo y no podía hacer otra cosa que oponerse al optimismo simple de Sócrates. Ser justo y respetar las leyes bajo ciertas condiciones no benefician realmente a las personas. Cuando los asuntos del gobierno no funcionan apropiadamente, no podemos darnos el lujo de peleas partidarias por el poder.